Ahora sí, shalom a todos y muchas bendiciones. Vamos a iniciar nuestro estudio con herramientas básicas que son traducciones bíblicas, o más bien distintas traducciones de la Biblia. Entre ellas vamos a utilizar lo que es la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica. Vamos a tener también a la mano lo que es la Biblia hebrea, Antiguo y Nuevo Pacto, la Biblia de Hashem. Viene la Torá incluida y la Tanakh, también con el Brit Hadashah. También tengo a la mano lo que es la Biblia Peshita, que es la traducción de los antiguos manuscritos arameos, la nueva versión internacional de la mujer. Y tengo a la mano también lo que es el diccionario Strong. Este diccionario lo pueden encontrar en línea. Entonces viene la traducción también en el diccionario de palabras hebreas y palabras griegas. Muy indispensable para el estudio. Tengo otras traducciones más, pero se me hace que son las más importantes para ir decodificando en base también a la Biblia Reina Valera 1960, que es la que cada uno de ustedes tienen en sus casas. Entonces algunos de mis hermanos que ya han recibido estudios de parte mía, ya han escuchado que yo menciono el nombre de Dios de alguna forma. Entonces, en alguna ocasión, sé que los que me están viendo o escuchando han leído en sus Biblias, Reina Valera 1960, el nombre de Jehová, ¿sí? Para referirse al Elohim, al Dios creador de todas las cosas del cielo y de la tierra, que el Elohim está en hebreo, que significa Dios. Entonces, ¿cuál sería el verdadero nombre de ese Dios de Israel? En mi caso, hay ocasiones que también utilizo sobrenombres para referirme a él, como el Eterno, como Hashem, que Hashem significa el del nombre, está en hebreo. Entonces yo, en mi caso, lo conocí en la iglesia tradicional como Yahvé, y de haberlo conocido como Yahvé pasé a conocerlo como Jehová. Ahora yo te puedo decir a ti que verdaderamente conozco el nombre del Eterno, de nuestro Dios, del Elohim de Israel. De eso se trata el estudio de hoy. ¿Cuál es el verdadero nombre del Padre? Y te diré que desde el primer momento de mi vida en que yo recibo a Jesucristo, que es en griego, y conozco a Yeshua verdaderamente con el nombre en hebreo, lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y ahí es donde yo empecé a estudiar la versión Reina Valera 1960. Y ahí fue como yo encontré, siento yo, que por primera vez leo el nombre de Jehová. Yo creía que ese era el nombre del Padre verdaderamente. En mi ignorancia, anteriormente yo no lo conocía. Yo lo conocía solamente con un nombre universal, que es Dios, y que sé que la mayoría de todos ustedes lo conocen en base a ese nombre. Entonces, cuando yo utilizaba el nombre de Jehová, yo creía que era el verdadero nombre del Padre, porque mi corazón sentía en ese momento que Dios no lo identificaba como un nombre del único Dios verdadero, ¿sí? Yo lo identificaba como Jehová, ¿sí? Vamos a decir, para que contrarrestara a todos esos dioses falsos. Desde ahí fue que yo en mi vocabulario me di cuenta que nunca había bendecido a nadie con el nombre de Jehová, ni a mis hermanos en la iglesia, ni a mis padres. Entonces, solamente utilizaba ciertas frases para decirles que el Señor te bendiga, que el Señor te respalde, que Dios te bendiga. El nombre que yo creía que era el nombre de Dios,
solo estaba escrito en la Biblia, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí algo comenzó en mí y fue el hecho de profundizar verdaderamente lo que era llegar al conocimiento de la palabra y darme cuenta de las raíces hebreas. Llegando a las raíces hebreas me di cuenta de las distintas versiones que hay de la Biblia y que existen hoy en día. Fue ahí donde me empecé a dar cuenta que llegando a las raíces hebreas, la palabra del Señor permanece clara y establecida, sin adulterar, sin que alguien le haya quitado alguna frase específica para dar el contexto de lo que habla la palabra del Eterno. Entonces me di cuenta que conforme pasaba el tiempo, la palabra del Eterno se iba adulterando y se iba cambiando, ¿sí? Desde distintas versiones y distintas traducciones. Entre ellas está la Biblia latinoamericana, ya se los dije hace un momento, que es la Biblia católica, la Biblia de las Américas, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia viva, la Biblia Reina Valera 1960, y también está la 1995, ¿sí? La Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia Jerusalén, que es la Biblia católica, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia con la traducción en lenguaje actual, incluso la Biblia del Oso. Entonces, ninguna de ellas, ninguna de estas versiones decía cuál era el verdadero nombre de ese Dios. Entonces, la Biblia, como ejemplo, Nueva Versión Internacional, aparece solamente como el Señor, ¿sí? El Señor dijo. Y esto a mí me empezó a llamar la atención. La única Biblia donde aparece el nombre verdadero de Dios que llega a mis manos es la Biblia Peshitta y la Biblia hebrea. Poco a poco, yo te puedo decir que sentí en mi corazón el profundo deseo de estudiar la palabra del Eterno. Estudié para máster en contexto hebraico, aprendí el lenguaje hebreo bíblico, ¿sí? Me enfoqué mucho en el lenguaje hebreo bíblico. Entonces, un ejemplo de lo que yo te puedo dar a conocer o decir es que fue el Eterno que a mí me confrontó. Me confrontó con las 7 fiestas del Padre, me confrontó con el Shabbat, el día de reposo, y aún lo sigue haciendo, ¿sí? Aclaro esto para que si tú estás en la misma situación que quieres profundizar o conocer más de Dios, le pidas dirección al Padre Celestial. Y yo le pedí a Él, yo le dije: Señor, guíame a través de tu palabra, que no fuera mi carne, porque hasta la fecha de hoy le he pedido dirección al Padre para poder guiar a su pueblo. Yo en el hebreo encontré muchos significados. Claro está, porque la palabra nos dice que el hebreo, el lenguaje celestial de Dios, es el lenguaje de los ángeles, el lenguaje donde se mueve el reino espiritual. Cada letra, déjame decirte, tiene su significado, a diferencia de los demás alfabetos. Si le quitamos o le añadimos a alguna letra en específico, ¿sí?, cambia por completo el sentido del texto bíblico. Te estoy hablando acerca de los escritos hebreos originales. Entonces, por ese error terrible de traducción, ¿sí?, que se le quita, que se le añade, que se le cambia totalmente la traducción, ¿sí? Cambia totalmente la traducción del texto bíblico. Y podemos ver también como ejemplo cuando el Señor, el Eterno, nuestro Elohim, le cambió el nombre a Abraham, ¿sí? Y él se llamaba solamente Abraham, pero el Señor le plació cambiarle el nombre a Abraham y cambió el sentido, el contexto de la palabra en hebreo. Te puedo decir que es un error terrible lo que se le ha hecho a las traducciones de los textos bíblicos. En el hebreo cada letra cuenta, cada letra tiene un significado. En el hebreo no existen números.
Cada letra simboliza un número también. Entonces, como te dije hace un momento, los sufijos, los prefijos significan algo, si la letra es pequeña o si la letra es grande, como es en el caso de las jotas y la tilde. Si has escuchado esa frase que Yeshua la menciona, Jesucristo la menciona en Reina Valera 1960. En el original nos quiere decir, en el hebreo dice que ni una yot, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, pasará de la Torah hasta que todo sea cumplido. Y la tilde es una marca también muy pequeña. También existen las vocales, son puntos, son guiones. Entonces, todo eso, mis hermanos, todas esas letras, todos esos puntos, vocales colocadas en cada frase, en los textos hebreos, debajo de cada palabra, ¿verdad? Se le colocaba para darle un sonido específico. Yeshua mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice en la Biblia Peshitta, versión de los antiguos escritos arameos: porque de cierto te digo que hasta que los cielos y la tierra deje de ser, ni una yot ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. En la versión Reina Valera dice ni una jota ni una tilde. Entonces nos vamos a las versiones originales. Acuérdense, nos damos cuenta de lo que el Eterno nos quiere decir a través de su bendita palabra. Fue para mí muy impactante conocer el nombre de Dios y cómo lo iba yo a pronunciar cuando yo llego a las raíces hebreas, y de qué forma el pueblo hebreo le hablaba al Eterno, como Yeshua, Jesucristo mismo lo hacía, ¿sí? Y incluso el pueblo judío hasta la fecha de hoy en día tienen temor de utilizar el nombre en vano conforme al mandamiento, ¿sí? Yo ahí conocí lo que es el tetragramatrón. El tetragramatrón es un conjunto de 4 letras. Yod, He, Bau, Hei, ¿sí? Nombre divino de Dios. En algunas versiones, repito, en la versión Reina Valera 1960, viene añadido el nombre divino, el tetragramatrón, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el estudio. Para mí eso fue impactante. ¿Cómo era posible que Reina Valera dijera Jehová cuando la Reina Valera menciona el tetragramatrón? Entonces, el nombre divino de Dios. La historia nos narra a través de lo que ha sucedido con la destrucción del templo, que fueron ocultos los rollos que contenían las vocales con que debería ser pronunciado el nombre del Eterno, de Hashem. Entonces, como hace un momento les dije, existen vocales, existen puntos, guiones. Al colocarlos en las letras hebreas dan un sonido específico. Entonces ahí estaba también la pronunciación del nombre verdadero del Eterno. Por temor a profanar, vamos a decir, el nombre del Eterno, los masoretas, que fueron los judíos de esa época, desaparecieron los documentos y los registros en donde nos lo decía. El nombre de Dios fue ocultado solamente, escúchalo bien, los sumos sacerdotes conocían el nombre de Dios. Y cuando ellos entraban en la presencia divina de Dios, lo mencionaban. Hay muchos desacuerdos con respecto al nombre de Dios, pero yo te puedo decir que el más aceptado y el más cercano, ¿sí?, de lo que es el tetragramatrón y las vocales es Yahweh. Entonces es la pronunciación más aceptada que yo te podría dar. En algunos, ¿sí?, algunas personas no lo mencionan por temor, algunos judíos no lo mencionan por temor a hacerlo mal o hacerlo en vano y profanar el mandamiento. Yo te diré que lo más importante es que el nombre de Jehová es imposible que fuera la traducción original del nombre de Dios. Si tú buscas en la concordancia, en el diccionario Strong, ¿sí?, en línea,
Yo hace un momento te lo enseñé. El significado que tiene en hebreo, el sufijo Jehová, que a mí no se me olvida porque lo tengo presente, porque a mí me impactó grandemente. En el diccionario Strong, en el apartado 1942 y 1943. Jehová, ¿qué significa Jehová? Significa codicia, significa caída, ruina, agravio, antojo de su alma, cosas inicuas, destructor, detractor, dolor, iniquidad, maldad, pecado, quebrantamiento, quebranto, tormento. Y no se me olvida, lo tengo muy presente porque cuando yo lo leí a mí me impactó demasiado darme cuenta cuál era el nombre que yo le estaba atribuyendo al Padre Celestial. Yo no lo podría llamar como Jehová. Si el nombre de Jehová con J se le atribuyó en la historia a Peter Galantín. Búsquenlo por favor cuando tengan oportunidad. Peter Galantín, o mejor conocido como Pietro, sí, que es Pedro, columna, Galantino. Busquen. Fue Peter Galantín o Pietro columna Galatino. Fue un filósofo teólogo, ¿sí? Y se le conoce como el inventor, ¿sí? El inventor del término latino, vamos a decir que latinizado de Jehová, porque mezcló el tetragramatrón, Yod, Het, Vav, Hei. En lengua latina es YHWH, con las vocales de Adonai. Mira la aberración que hizo este hombre, ¿sí? Adonai, que los judíos, como te lo dije hace un momento, los judíos masoretas habían agregado al texto hebreo para que no pronunciaran el nombre santo de nuestro Padre Celestial. Este hombre, Peter Galantín o Pietro columna Galantino, ¿sí? Escucha bien, era el confesor del Papa León X y apareció por primera vez en una publicación fechada en 1518, cuando la Y latina, ¿sí?, fue sustituida por la J. Fue, en pocas palabras, ¿verdad?, la J española, la que tú conoces, ¿sí? Pasó a ser la Y pasó a ser la J, que actualmente en este tiempo conocemos el nombre de Jehová, vino a ser como Jehová entre los creyentes cristianos. Yo quiero que tú recuerdes que el Señor dijo claramente en su palabra, y lo podemos cerciorar en el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11. Dice el Eterno, Amos capítulo 9, versículo 11, en aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído, y restauraré sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reconstruiré, como en los tiempos antiguos, como en los años de las generaciones pasadas. Esta es la versión Peshita y nos habla de ese tabernáculo. En otras versiones nos habla también de una morada, ¿sí? Claramente el Señor nos está diciendo en Amos capítulo 9, verso 11, que el nombre de Dios también va a ser restaurado. Y cuando el Señor, el Eterno, nuestro Dios, lo saque a la luz todos esos escritos escondidos, esos rollos donde estaban plasmado el nombre del Eterno. Estamos en tiempos finales. Los judíos masoretas los escondieron para que el nombre de Dios estuviera resguardado totalmente, para proteger su nombre. Ese nombre aparecerá. Ya está saliendo a la luz. Yo te diría en esta hora, entonces con este estudio, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Y vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Voy a contarte esta narración, más bien esta enseñanza, a través del libro de Éxodo, que su nombre es Shemot, ¿sí? Y van a entender el mensaje que el Padre nos quiere dar a través de este estudio, ¿sí? Shemot, que es el libro de Éxodo, es el segundo libro que conforma la Torá. La Torá
se le conoce, no es la ley, ¿sí? Mal traducido por Reina Valera 1960. Su nombre real es el libro de las instrucciones, ¿sí? Porque están plasmadas las instrucciones que Yahweh nuestro Dios le entregó a la humanidad para que estuviera de acuerdo a sus caminos y preceptos. Entonces, la Torá, que es el libro de las instrucciones, se compone por Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, son los nombres originales, ¿sí? Baikra, Levítico, Bedibar, que es el libro, ¿verdad?, de Números, Devarim, Deuteronomio. ¿Cuáles son sus nombres originales? ¿Sí? Bereshit significa en el principio. Shemot se llama nombres. Baikra, y los llamé, ¿sí? Números o Bendibar es en el desierto. Devarim, Deuteronomio es palabra, cosas y leyes. Esos son los nombres originales. Pero en este estudio vamos a dar a conocer lo que dice en el libro de Éxodo, nombres, Shemot, ¿sí? Entonces, vamos claramente a dar a conocer lo que dice en el libro de Shemot, de los nombres, y por qué el Señor le llamaría o establecería este libro como los nombres. Porque en este libro de Éxodo, los nombres, ¿verdad?, aparecen los nombres del Eterno, ¿sí? En el libro de Shemot, el libro de Éxodo, es el libro donde comienza también hablando de todas las generaciones, los nombres de todas las generaciones anteriores que llegaron a Egipto, ¿sí? Lo podemos ver en Reina Valera leyendo Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob a Egipto, y a cada uno entró junto con su familia. Verso 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Verso 3, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Verso 4, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Verso 5, las personas descendientes directas de Jacob fueron en total 70 personas. Mientras tanto, José estaba en Egipto. Cada libro de la Torá comienza con el nombre. Bereshit dice en el principio, pues así se llama el libro, en el principio. Éxodo se llama nombre y comienza con estos son los nombres. Entonces, así es como el Eterno, ¿verdad?, estableció los verdaderos nombres, pero nos vamos a centrar en el libro de Éxodo. Recuerda que te dije que el libro de Éxodo nos narra los nombres de todos los descendientes y generaciones que pasaron por Egipto, pero nos da la clave de los nombres del Eterno. En el libro de Éxodo, los nombres, ¿verdad?, dice los nombres de los hijos que entraron. Lo interesante que podemos ver en el libro de Éxodo se refiere a la historia de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿sí? Porque estuvo el pueblo hebreo, no fueron los judíos, fueron los hebreos, ¿sí?, de Egipto. El pueblo estaba conformado por las 12 tribus de Israel, ¿sí?, prácticamente. Entonces, estaban bajo esclavitud. ¿Qué nos narra la Torá o qué nos narra el antiguo pacto? La Torá o la Biblia más que nada nos narra cómo José, el soñador, José, el hijo de Jacob, era virrey, el segundo de Faraón. Él gobernaba sobre todo Egipto. Si ustedes pueden leer la historia, se van a dar cuenta qué tan importante llegó a ser José, que era importante en el Medio Oriente. José, al llegar a ser Faraón, manda a traer a su familia y a sus hermanos a Egipto. ¿Qué pasa? Que cuando muere José como Faraón, viene un nuevo Faraón. Pero este nuevo faraón no acepta a los hebreos, ¿sí?, en tierras de Egipto, porque se estaban multiplicando, dice la palabra. Entonces, él tenía temor de que ellos llegaran a ser más y los egipcios llegaran a ser menos y ellos llegaran a dominar Egipto. Entonces, ¿qué hizo este nuevo faraón? Los esclavizó
cuando José murió, ¿verdad? Lo sometió a duras pruebas y escarnio y esclavitud. Y ahí donde la palabra del Eterno, la Torá, nos narra acerca de Moisés y cómo Moisés es llegado a conocer como el libertador. Es ahí donde Moisés libera al pueblo de las garras de Egipto y del faraón y los introduce al desierto por medio de ese éxodo, ¿sí? Hacia la tierra prometida. Cuando los hebreos cruzan el Mar Rojo, se abren las aguas, dice la Torá, y ahí es donde viene una frase donde aparece un cántico también, cántico de victoria, pero eso lo vamos a ver en otro estudio donde aparecen los nombres de Dios, ¿sí? En el libro de Éxodo. Y van por favor a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2. Repito, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2. Mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Dios, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Verso 3 dice: y Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión porque no se consume la zarza. Entonces ahí es donde vemos nosotros que el Eterno Yahweh, nuestro Dios, tuvo un encuentro con Moisés. Y vemos un diálogo entre Moisés y el Eterno. Dice la palabra también que Moisés estuvo cara a cara con el Eterno, habló con el Eterno, discutió con el Eterno. Y también la Torá nos habla de que muchas veces hizo cambiar en decisiones al Eterno. Tanta era la cercanía de Moisés con el Padre, que en el diálogo que él tiene con el Eterno, nuestro Dios, le dice, bueno, cuando tú me mandes, en este caso que tú me estás mandando a liberar al pueblo de Israel, y me pregunten a nombre de qué Dios, ¿cómo se llama el Dios del cual tú me hablas para que te podamos hacer caso y todos vayan en pos de ti? Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Repito, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice, Moisés dijo a Dios, he aquí, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, Yahweh, el Dios de tus padres, me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Verso 14. Ahí es donde dice, Dios le dice a Moisés, versión Reina Valera 1960, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy te ha enviado a ustedes o a vosotros en otras versiones. En la mayoría de las traducciones podemos ver que el Eterno dice el yo soy. Entonces nos impacta mucho leer esa traducción. Si tú puedes leer Reina Valera 1960, te vas a dar cuenta que en los apartados de abajo viene el tetragrámaton en letras latinas YHWH. La misma Reina Valera nos habla del tetragrámaton, el nombre divino de Dios. Cuando el Eterno tiene este encuentro con Moisés, le dice, bueno, tú le vas a decir en el idioma original, que vemos realmente Reina Valera se está equivocando al mal traducirlo, porque Dios no le dice así, el yo soy, ni le dice yo soy y diles que el yo soy les ha dicho, me ha enviado a ustedes. En el hebreo, en los originales escritos, dice Ani Aye Asher Eye. Repito, Ani Eye Asher Eye. ¿Sí? Y en la versión que tengo en mis manos, que es la Biblia Peshitta, también lo describe. Cuando el Señor Eterno le dice a Moisés, diles, le dijo, Ani Eye Asher Eye, quiere decir, yo seré
el que seré. Nunca dijo yo soy el que soy, sino dice Ani eye ashereye, yo seré el que seré. Así le dirás a mis hijos, a mi pueblo Israel. Entonces, mis hermanos, tú que me estás escuchando en este estudio, me estás viendo por primera vez, yo te puedo decir que es un error horrible lo que están haciendo todas las traducciones. El enemigo se empeñó en distorsionar el nombre para que se diera a conocer el verdadero nombre de nuestro Dios, el poderoso nombre del Eterno, ¿sí? Yo sé que algunos no están en acuerdo conmigo, tal vez algunos estén enojados. La mayoría de todos nosotros escuchamos alabanzas donde se dirigen al Padre como el gran yo soy o yo soy. Sí, esta frase la hemos escuchado muy seguido, pero no está bien, ¿sí? Codificada, porque el Señor dijo, yo seré el que seré. Ani aye ashereye está conjugado en futuro. Ani, yo seré el que seré. Entonces, está conjugado en primera persona, futura. Yo seré el que seré. Lo dice claramente en el hebreo, ¿sí? No dice yo soy el que soy. Yo soy lo que soy significa algo que está establecido o definido, ¿sí? Yo soy lo que soy, algo que se establece, que está totalmente limitado. Pero decir, así como el Señor su verdadero nombre lo dijo, seré lo que seré, significa algo totalmente indefinido. El Señor es indefinido, el Padre es indefinido. ¿Qué significa esto? Él tiene todas las posibles, o vamos a decir, posibilidades en sí de desarrollarse. Es ilimitado nuestro Padre Celestial. Nada ni nadie lo puede definir. Yo seré lo que seré. A Dios es imposible definirlo. El hombre no lo puede definir, ¿sí? Ni con la mente, ni con el lenguaje, ¿sí? Porque yo seré el que seré nos quiere decir que Dios el Padre va más allá de los límites, ¿sí? Yo seré el que seré. Mira el mensaje que el Señor nos está dando en este estudio. Yahweh es totalmente ilimitado, ¿sí? Que el Padre te diga, seré lo que seré. Está en todas las posibilidades, es infinito, mis hermanos. Es libre nuestro Padre Celestial. Seré lo que seré. ¿Cómo lo podemos aplicar en este tiempo? ¿Cómo el Eterno va a hablarte en este tiempo? Lo más extraño de todo esto es que alguien tuvo que cambiar ese nombre santo, ¿verdad? Tuvo que cambiarlo y sustituirlo por otro. El verdadero nombre del Eterno es Yahweh. Con esta frase tan poderosa, seré el que seré, seré lo que seré, abreviado, ¿verdad? Como es el tetragrammatrón. Yahweh Dios nos está diciendo que Él es ilimitado, que Él es poderoso, que Él es supremo, que Él es majestuoso. Sé lo que estás sintiendo tal vez en estos momentos, por la forma correcta para poderlo llamar al Padre, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir? Si Jehová o Yahvé, ¿cómo? O yo soy, o el gran yo soy, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que el más cercano y más correcto es Yahweh. Algunos, me incluyo, ¿verdad? Utilizamos sobrenombres para identificar actitudes de Él como sus atributos y cualidades. ¿Cómo vas a identificarlo? Con ciertos atributos y ciertas cualidades. Te daré algunos, que sé que ya algunos nombres conoces. Sería Adonai, Señor de señores,
Hashem, el del nombre, el eterno. Yahweh Shammah, el que está siempre presente. Yahweh Rafa, Él es mi sanador. Yahweh Shalom, el Dios de paz. Yahweh Jireh, mi proveedor. Yahweh Nisi, el que levanta bandera, ¿verdad? Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. Yahweh el Elión. Elión es altísimo en hebreo. Yahweh Shaddai, el Todopoderoso. Sar Shalom, Príncipe de paz. Cualidades, actitudes que nos habla el Eterno cuando el Señor nos dice claramente o te dice, Ani Aye Asher Eye, seré el que seré. ¿Qué es lo que te está diciendo el Eterno? Yo te digo de parte del Espíritu Santo, el parte del Ruach Kadosh, que el Señor te quiere decir, yo seré lo que tú quieres que yo sea. ¿Por qué te lo digo? Porque es importante utilizar el verdadero nombre del Padre. Yeshua, Jesucristo. Su misión en esta tierra fue revelar su nombre totalmente. El Eterno nos dice, yo seré lo que seré, ¿sí? Yo seré el que seré, o lo que tú quieras que yo sea. Invócame, y yo me voy a manifestar en lo que tú quieres que yo sea. Cuando estés enfermo, invoca a Yahweh Rafa, al Dios que sana. Cuando necesites una paz que sobrepasa todo entendimiento, invoca a Yahweh Shalom. Cuando estés pasando situación, problemas financieros, invoca a Yahweh Jireh, Él es mi proveedor. ¿Sí? Cuando estés en tribulación, en persecución, invoca a Yahweh Sebaot, que es el Dios de los ejércitos. Ani Aye Asher Eye, yo seré el que seré, ¿sí? Seré lo que tú quieres que yo sea. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos por favor a la palabra en Juan capítulo 17, versículo 6. Juan capítulo 17, versículo 6. Dice, Yeshua dijo, Jesucristo, en griego, tu nombre he manifestado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Bendito sea el nombre del Eterno. Yeshua, Jesucristo, invocó el nombre para proteger, el nombre del Eterno para proteger a sus discípulos. ¿Cuál era ese nombre? Vamos por favor a Juan capítulo 17, ahí mismo vamos al verso 22. Dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que lo has amado como también a mí me has amado. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? El nombre Jesucristo, Jesús está en griego, ¿verdad? Pero el nombre verdadero de Él es Yeshua. Yeshua o Yeshua. Uno de mis estudios que llevé a cabo a una de mis profesoras, le pregunté esta duda que tenía, si era Yeshua o Yeshua la pronunciación correcta, la cual recibo como respuesta y me dice, si le quieres mencionar su nombre es Yeshua, pero si le quieres hablar con cariño es Yeshua. Algo que me impactó verdaderamente. Y Yeshua significa Yahweh salva, ¿sí? Yeshua significa salvación. Yeshua viene escondido el tetragrámaton, el nombre del Eterno. A lo que voy con el versículo que dice Juan 17, 21.
para que todos sean uno como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vemos la unión, el enlace entre el Padre y el Hijo a través del nombre. También Yahweh nos muestra, Yeshua nos muestra la unidad del Padre con el Hijo en el versículo 22. Y es ahí donde el nombre en hebreo, que es Yeshua o Yeshua, ¿verdad?, significa salvación. Y dice la palabra que dará a conocer ese nombre y se proclamará el nombre del Eterno y Él salvará a muchos. Yeshua significa salvación. Juan capítulo 17, versículo 26. Juan capítulo 17, versículo 26. Tu nombre le he manifestado y lo manifestaré para que el amor con que me has manifestado esté en ellos y yo esté en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Salvación significa Yeshua. Cada vez que nosotros invocamos el nombre, ¿verdad?, la salvación del Padre viene en el nombre de Yahweh también. Amén. Y es ahí donde terminamos y concluimos este hermoso estudio. Vamos a ir poco a poco descifrando y que el Padre Celestial nos vaya guiando a través de su Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, para que podamos entenderlo y rescatar lo que se había perdido, para que la profecía sea cumplida. Dándole la gloria al Eterno. Que Yahweh Dios te bendiga. Y una vez más te diré que yo soy pastora, soy gentil y retorné a las raíces hebreas. Muchas bendiciones.